Fiesta de la Inmaculada, pues consagrar. ¿Y tenemos alguna noción de quién es Maximiliano María Kolbe? Al menos dónde nació. ¿Sí? Sí, sí. Nació en Polonia, ¿no? Muy bien. Más o menos qué año. En el siglo XIX, muy bien, ¿vale? Siglo XIX. Y sabéis, evidentemente, pues la muerte de Maximiliano María Kolbe, quizás lo más reconocido, lo que más se sabe, lo cual es curioso, los santos se sabe más su muerte que su nacimiento, porque es como su nacer al cielo, ¿no? Muy bien. Y de la milicia de la Inmaculada, ¿qué idea tenéis? Porque está esto que dijo Ángeles de que, claro, está la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, que es como un renovar el bautismo, y lo de Maximiliano María Kolbe, que sería la confirmación, que tiene esa particularidad que nadie sabe situarla muy bien, ¿no? Porque no sé si veis, ¿qué es la confirmación? Bueno, es el Espíritu Santo, bueno, pero es que el bautismo también está el Espíritu Santo, y bueno, no, es que somos cristianos adultos, bueno, pero ya antes no eras cristiano. Entonces, no es tan fácil, es más fácil situar el bautismo, porque el bautismo es como la creación, de la nada al ser, al todo, ¿no? El bautismo es, pues, de no ser cristiano a ser cristiano. La confirmación, bueno, va muy unida al bautismo realmente, ¿no? Porque la completa. Pero entonces, ¿qué es esto de ser milites de la Inmaculada? ¿Qué significa? Soldado, ¿no? O sea que aquí afuera nos van a dar ya las ametralladoras y salimos adelante, ¿no? De la Virgen. Soldados de la Virgen. Ya, pero ¿qué supone eso? Como ser apóstoles, más o menos. Ser apóstoles. No es algo individual, es algo que... Quiero decir, a ver, si me explico. Todo cristiano es apóstol. Pero no todo cristiano es milites. Vale, ¿qué tiene el milites? Que, digamos, profundiza el ser cristiano. ¿Qué aspecto del ser cristiano el milites lo pone de relieve? Se lo difunde, lo que ejecuta la acción. O sea, de evangelizar, de hablar de la Virgen. ¿Vale? O sea, hay una cuestión aquí con el evangelizar, con la acción, ¿no? ¿Vale? Y decía también de la defensa. ¿Defensa de qué? Del Evangelio. Del Evangelio, de la Iglesia. Teniendo en cuenta la Virgen María. Teniendo en cuenta a la Virgen María. Bien, pues sí. La milicia de la Inmaculada, sobre todo, tiene este aspecto, que es algo que, digamos, es como un carisma del Espíritu Santo en Maximiliano María Kolbe. Una comprensión del misterio de la vida cristiana desde la Inmaculada por el reino de Cristo. Es decir, es una comprensión de lo que es trabajar por el reino de Cristo desde la Inmaculada. Eso yo creo que es como lo propio, lo específico del milites según la espiritualidad de Maximiliano María Kolbe. Es verdad que luego está, pues qué sé yo, cosas más concretas como la consagración, la fórmula de consagración, renovar la fórmula de consagración, la medalla milagrosa, el hecho de ser cuerpo y no de ir cada uno como francotiradores por su propia cuenta. Eso es verdad, pero lo nuclear, digamos, a lo que nos estamos preparando es eso, ¿no? Y por eso me interesa para que, digamos, lo tengamos como, no sé, como en el horizonte de lo que es esta charla, que lo que intentamos explicar es, vale, nosotros nos vamos a consagrar como milites, vamos a entregar la vida como milites, pero esto está enraizado en la vida de un fundador. No es algo que, no sé cómo decirlo, que está como en el aire. No, está enraizado en la vida de un fundador. Está enraizado en Jesucristo, evidentemente. Pero Jesucristo suscita en la Iglesia carismas para extender el reino de Dios, para renovar todos los tiempos en su nombre, ¿no? Bien, pues este carisma tiene su origen en este personaje que es Maximiliano María Kolbe. Y por eso,
ir a la vida de Maximiliano María Kolbe, ir a las cartas de Maximiliano María Kolbe, ir a la obra de Maximiliano María Kolbe, nos va a confirmar en esta vocación, ¿vale? No sé cómo decirlo, no es que está Maximiliano María Kolbe, ha fundado esto y luego ya han venido toda una corriente de gente y que, bueno, que es una idea bonita y la hacemos. No. Hay este sentido de filiación respecto a San Maximiliano, ¿vale? Porque si no, como que, no sé, nos perdemos. O hacemos un acto y pues muy bien el acto, pero como miles de otros actos piadosos que hago a lo largo de mi vida, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿vale? Tiene una nota diferencial, que es lo que decíamos. Bien, y ahora intentaremos poner la presentación y ya podemos empezar a rezar a Maximiliano María Kolbe. Para que nos ayude en esto, porque sobre todo no veo. Tiene internet. Esto va... Porque está así enseñando. Yo creo que va tan rápido como las máquinas de Maximiliano María Kolbe del siglo XX. Bien, bueno, lo vamos a dejar porque no... ¿En tu ordenador lo ves? ¿Ves tú la Sí, presentación? sí, yo lo veo. Bueno, lo va a pantalla. Se va guiando. Sí. Vale, muy bien. Vamos a cerrar esto. A la antigua, sí me gusta. A la antigua. Muy bien. Bien, pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Muy bien. Bueno, pues ya está enmarcada la charla con lo que decía antes a modo de introducción, de que es una preparación para la consagración y que tenemos que esta consagración afiliarla, digamos así, orientarla, o más que orientarla, reconocer su origen en la persona de Maximiliano María Kolbe, que tuvo un carisma especial. Maximiliano María Kolbe, ahora que se salía de misa, escuchaba el canto este de el que anda en amor, ni cansa ni se cansa, ¿no? Bueno, o sea, Maximiliano María Kolbe sí que cansa un poco. O sea, llega hasta cansar de todo lo que habla de la Inmaculada. Es como una especie de obsesión por la Inmaculada Concepción de la Virgen y por la Virgen misma. Una obsesión, entendedme, es una fijación de su corazón y de su mente que tiene su origen en un carisma del Espíritu Santo. Entonces, iluminó a la Iglesia, tal como hizo San Luis María Griñón de Montfort, tal como han hecho muchos otros santos, iluminó a la Iglesia en su mariología, en su vínculo a María, ¿no? Entonces, tenemos que intentar entender un poco esta espiritualidad mariana de Maximiliano María Kolbe, ¿no? Con sus notas específicas y también que nuestra consagración nace de ahí, se alimenta ahí y será fecunda ahí, ¿vale? En la medida en que enraice en esta corriente de gracia que viene del Espíritu Santo y que tiene Maximiliano como su primer fundador, ¿no? Bien. Entonces yo pongo 7 palabras claves en la vida de Maximiliano María Kolbe, ¿no? Porque yo no tengo muy buena memoria, y entonces ponerme a contar la vida y las fechas y qué hizo aquí, qué hizo allá, bueno, me es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo he puesto, bueno, pues una manera como esquemática de ver la vida de Maximiliano María Kolbe y un poco de sintetizarla transversalmente desde su vocación al sacerdocio, desde su infancia primera, desde que es un niño, hasta que muere, mártir, pues queda atravesado, creo yo, por estas 7 palabras, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas 7 palabras? La primera palabra es reino de Cristo.
quizás en esta palabra se podrían resumir todas las demás, ¿vale? Pero vamos a separarlas para que nos entendamos bien, ¿no? Bien, reino de Cristo. San Maximiliano se enamora, también diría gradualmente, no fue inmediato, sino que él va entrando cada vez más en lo que se refiere a la presencia amorosa de Jesús, de Dios, en todas las cosas, estableciendo su reino a través de la Iglesia y de la Virgen. Y entonces tenemos el segundo punto, la Inmaculada. ¿Vale? Pero la Inmaculada no simplemente como el dogma de la Inmaculada Concepción, sino como aquel ejemplar a lo que tiene que ir toda la Iglesia. Es decir, la Inmaculada como la realización plena del reino de Cristo. Entonces, al enamorarse del reino de Cristo, se enamora de la Inmaculada, o al enamorarse de la Inmaculada, se enamora del reino de Cristo. Es decir, que estos dos ideales que tiene Maximiliano en su corazón, que es el ideal del Evangelio, Jesús predica el reino, Jesús dice, pues el reino de Dios ha llegado a vosotros, convertíos, pues este ideal del que San Maximiliano poco a poco se va enardeciendo más, se potencia, digamos, se une a una persona, que es la persona de María. Y entonces Maximiliano descubre en María como aquel camino por el cual el reino de Cristo se establece más fácilmente en el mundo entero. ¿Vale? Bien. Segundo punto, entonces, la Inmaculada. El tercer punto es Satanás. Porque hay un matiz que decíais varios, de la vida de Maximiliano y de la espiritualidad de Maximiliano, que es el de combate. El reino de Dios lo ganan los violentos, dice el Evangelio. Pues Maximiliano era violento. Violento contra sí mismo, violento contra el mal. Pero muy manso, muy pacífico, como Jesucristo o como su modelo, San Francisco de Asís. ¿Vale? Entonces Satanás sí que juega un papel importante, porque es aquel contra quien combate la Virgen. Y Maximiliano reconoce que Satanás avanza filas también, no sé cómo explicarlo, o sea, que tiene su ejército, ¿no? Y tiene su pretensión en este mundo, ¿no? Bien, entonces en cuarto lugar, digamos, siguiendo un poco esta línea, tenemos el concepto de caballero, soldado, milites, ¿no? Y tendremos que penetrar un poco en qué significa esto para Maximiliano. Bien, el quinto concepto en la vida de Maximiliano, que quizás esto es más particular de él, no es tanto de un milites, pero es particular, pero siempre hemos de tener de guardar atención a esto, es sacerdote. ¿Vale? Maximiliano es profundamente sacerdote y se identifica profundamente con Jesucristo. En ese sentido, Maximiliano reconoce que la Virgen María es camino hacia Jesucristo, que la Virgen María no es el fin de la vida cristiana. ¿Vale? Aunque llega a tener afirmaciones como muy audaces respecto a la Virgen María, San Maximiliano reconoce su lugar de criatura, pero reconoce también su lugar de reina del cielo, ¿no? Bien, pues sacerdote católico. Luego, en sexto lugar, digamos, tenemos una nota como muy específica de Maximiliano, que es su pureza. Pureza entendido no solo como castidad, sino en su sentido amplio, de un corazón limpio, puro, que es capaz de ver lo profundo de las cosas, ¿vale? De entender la fe en profundidad. Bien, y luego en séptimo lugar tenemos martirio. San Maximiliano corona su vida y corona su obra con el martirio, lo cual es como sello de calidad, ¿vale? Así como, no sé, está la ropa que te dice, pues, Made in Spain, ¿no? Hecho en España. Entonces tiene su sello de calidad, con el torito ahí, con la bandera de España, no sé qué, pues bueno, este viene de España, ¿no? No es traído de la China, no es uno falso, es uno de verdad, ¿no? O no sé, está la leche Mercadona, que es la mala, y está la leche Soprole, o no sé cuál, que es mejor, no sé. La asturiana, exacto, ¿no? ¿Vale? Pues tiene su marca de calidad, ¿vale? Bien, pues la marca de que seguimos los pasos de uno que tiene la garantía de ser evangélico es que da su vida por la fe. Es que nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, nadie se asemeja más al Señor que aquellos que dan su misma sangre como el Señor dio su sangre, ¿no? O sea que
el martirio de San Maximiliano es importante para un milites. No solo es importante porque es ejemplar, porque igual yo también tengo que dar mi sangre, sino que es importante porque, oye, nosotros seguimos a uno que es de verdad discípulo de Cristo. No seguimos simplemente a un fundador que, no sé, se le ocurrió una idea peregrina y mira, no sé, no. El martirio en ese sentido es una gracia grande de Dios que también garantiza, es prueba de su configuración con Cristo, ¿vale? Legitimidad. De su Legitimidad. legitimidad, exacto. Evangélica, diría yo. Legitimidad evangélica. ¿Vale? Bien. Como darle un concepto jurídico aquí Pero es verdad, ¿vale? Creo que esto es muy importante también, ¿no? Bien. Entonces, lo primero es reino de Cristo. San Maximiliano María Kolbe, desde pequeño, se enamora de Jesucristo y de su reinado. Tenemos que entender el momento histórico en el que vive San Maximiliano María Kolbe. Es semejante, está en los orígenes de nuestro mismo tiempo, porque es el siglo XIX-XX, pero sí que está floreciendo en la Iglesia todo un espíritu de cruzada, todo un espíritu de ideal del reino de Cristo, porque tenemos un mundo que políticamente, culturalmente, socialmente, económicamente, se ha separado de la Iglesia. Y ya vive otra realidad muy diferente al siglo XVII, XVI, XV, etc. Tenemos un mundo que ha apostatado de la fe, tal cual, ¿vale? Aunque todavía no se manifiesta, digamos, en su plenitud, hay que esperar y ya vendrán otros procesos en los que estamos hoy día, pero en el mundo de Maximiliano María Kolbe ya tenemos el marxismo, tenemos corrientes de filosofía vitalista, nacionalistas, que están en el origen de movimientos tan importantes como el nazismo, etc., ¿no? Todo eso ya está. Si ponéis a Maximiliano María Kolbe rodeado de los pensadores del siglo XIX, pues tenéis a un Hegel, tenéis a un Marx, tenéis a un Feuerbach, tienes a todos personajes que montaron un mundo, o sea, un mundo, una cosmovisión sin Dios, ¿vale? Esa era la gran cuestión. ¿Cómo montar una torre de Babel? ¿Vale? ¿Cómo prescindir de Dios? Entonces, Maximiliano María Kolbe nace en esto, pero nace también en una nación especialmente católica, ¿no? En Polonia. Está marcada, digamos, hasta el tuétano por la fe de la Iglesia, ¿no? Pensad que es la nación de San Juan Pablo II, de Santa Faustina Kowalska y de toda una corriente de espiritualidad católica, pero muy, muy potente, ¿vale? Entonces nace en este mundo y nace entonces como viendo el contraste de los poderosos, de las grandes cabezas de Occidente que luchan contra Dios, pero también del gran ideal de que Dios reine en todo el mundo, ¿no? Fijémonos que en ese sentido Maximiliano María Kolbe tiene una cosa muy metida que es el reinado social. Para Maximiliano María Kolbe no es un reinado privado de Cristo, eso no existe para él, o sea, simplemente ni lo discute, ¿vale? Como aquello de que yo solo discuto en lo que sé que no tengo razón, bueno, pues así Maximiliano María Kolbe no entraría ni a discutir esto. O sea, para Maximiliano María Kolbe no existe el reino de Cristo, sino está todo impregnado de la presencia de Dios, sino todo habla de Jesucristo. Evidentemente, cada cosa en su lugar, cada cosa según su manera, y no todo tiene que estar en todo, eso es evidente. Y no sé, el Papa no tiene por qué gobernar la nación, no, evidentemente, no plantea eso. Maximiliano entiende las diferencias de cosas, pero sí que entiende que el mundo ha de ser llenado con la presencia de Jesucristo y de su Iglesia, y que la Iglesia ha de extenderse por el mundo entero, ¿vale? Y para eso va a ser obras impresionantes. O sea, de hecho, él funda lo que se llama la Ciudad de la Inmaculada. Y es importante el nombre, es Ciudad de la Inmaculada. No es, no sé, Congregación de la Inmaculada. Ciudad de la Inmaculada quiere decir que todos los ámbitos de la vida social que se realizan en una ciudad, que son múltiples, que desde lo económico hasta lo escolar, hasta todas las chívitas, toda la vida social humana, esté ordenada por la Inmaculada. Esté ordenada por el Evangelio, en definitiva, ¿no? Entonces, ese es el ideal de Maximiliano María Kolbe. Y de ese ideal también hemos de
empaparnos, ¿vale? Porque fácilmente se nos cuela pues, la idea laicista de que es mejor un mundo sin Dios y cada uno creer particular, personalmente, individualmente, familiarmente, en tu hogar, no le des mucho bombo y ya está. Pues Maximiliano María Kolbe no soportaría esta idea, ¿vale? Bien, entonces está este ideal de reino de Cristo, de reino de Dios. Este ideal que está en el Evangelio. Lo encontramos a Jesús predicando el reino de Dios, la conversión de los corazones, que la gracia de Dios penetre hasta lo profundo de las almas, que hombres y mujeres, que familias, que niños, que ancianos, que enfermos, todos puedan mirar en la cruz su salvación, ¿vale? Y por tanto que en los colegios hayan crucifijos y que en los hospitales esté la opción de que el sacerdote vaya a dar la unción de enfermos y que en toda la sociedad, en todas sus capas, en todos sus aspectos y elementos, pues brille el rostro de Cristo, ¿vale? Eso lo tenemos muy fuerte en el corazón de Maximiliano. Por eso decía que quizás en este concepto está toda la vida de Maximiliano. Todo lo demás se integra aquí. La misma Inmaculada está al servicio de esto. Su sacerdocio al servicio de esto. Su pureza al servicio de esto. Su martirio al servicio de esto, ¿vale? Y es muy significativo la muerte de Maximiliano María Kolbe. Es decir, que muere por un régimen ateo, totalitario, que niega la fe y que pretende elevar, endiosar al Estado, sea cual sea, y él da la vida ahí, como un colofón de toda su vida que ha peleado por el reino de Cristo, ¿no? Bien, entonces, esto estará en el trasfondo de toda la vida de Maximiliano, ¿no? Bien, y luego tenemos la Inmaculada. La Inmaculada, en primer lugar, tal como decía San Luis María Grignon de Montfort, es decir, que así como Jesús vino por la Virgen María al principio de los tiempos, de los nuevos tiempos, así también retornará Jesucristo a este mundo, establecerá su reino a través de la Virgen María. Porque surgirán, dice Maximiliano María Kolbe, como chispazos grandes santos que harán mirar a la Virgen María. Esta es una profecía, una auténtica profecía de San Maximiliano María Kolbe en el siglo XVII. Pues Maximiliano María Kolbe, no Luis María Kolbe, sino Maximiliano María Kolbe, esto lo toma como algo profundamente personal. Porque reconoce que de verdad el reino de Dios se va a establecer en la tierra en la medida en que sea reino de la Inmaculada. Porque es a través de la Inmaculada como llega Jesucristo, ¿vale? No es que sean como dos pasos, sino que la presencia de la Inmaculada trae consigo ya la presencia de Cristo. Pero es que el camino de sabiduría, y esto es Luis María Grignon de Montfort como puro y duro, el camino de sabiduría de Dios para hacerse presente en la tierra ha sido a través de una madre, porque ha asumido como lo más entrañable de la naturaleza humana, porque se ha metido como hasta lo profundo de la naturaleza humana. Por lo tanto, también será a través del amor a María como Jesús reine. Y que Jesús reine es la única manera de derrotar a los enemigos, ¿no? Y luego también hay otro aspecto muy importante, que es la ejemplaridad de María. Lo ejemplar es como lo que cumple plenamente una razón de ser, ¿no? Por eso cuando uno pone un ejemplo, pues cuando pones el ejemplo se cumple de tal manera tu idea en ese ejemplo que tu idea queda clara, ¿vale? Estoy usando ejemplo como ejemplo, ¿vale? Está clarísimo lo que es el reino de Dios. Donde queda patente, es en la Inmaculada. Y aquí Maximiliano trae toda una teología que es muy audaz. En algunas cosas yo ni me atrevo a repetirlo, si soy sincero, pero bueno, él es él y ya está. Que es toda la teología de María llena del Espíritu Santo. María como aquella que ha dicho sí de tal manera que toda su vida está penetrada del Espíritu Santo. Y toda su vida está penetrada del Espíritu Santo y por tanto lo que sale del corazón de María, lo que sale de su palabra, lo que sale de sus gestos, lo que sale de su presencia, cómo difunde el bien la Virgen María, difunde el Espíritu Santo, ¿vale? Así como nosotros pues, muchas veces llevamos la queja o llevamos la amargura o llevamos, pues qué sé yo, pues la Virgen no hay nada de eso, ¿vale?
En la Virgen sus ojos, toda su vida es como transparentar el Espíritu Santo. Entonces Maximiliano María Kolbe tiene una luz especial del Espíritu Santo para descubrir este lugar de María, ¿vale? Este lugar de María en la Iglesia, como aquella mujer vestida del sol que trae la presencia del Espíritu Santo. Por eso la llega a llamar la cuasi encarnación del Espíritu Santo, y todas estos apelativos que tiene a la Virgen, como os decía antes, parecen muy audaces, ¿vale? De hecho, hoy día ya pues, nadie lo usa, este apelativo, o poca gente lo usa. Pero es que San Maximiliano, lo que quiere decir con esto en el fondo, no es que se asemeje en nada a la encarnación de lo que es el Verbo se hizo carne, sino lo que quiere decir Maximiliano es que de María se difunde el Espíritu Santo. O sea, María trae consigo esta presencia de Dios, porque ella está llena de Dios. Y por tanto, Maximiliano María Kolbe lo toma como diciendo, claro, es que nosotros tenemos que llenarnos también de Dios para extender también el reino de Cristo. Por tanto, la Virgen María, al estar llena del Espíritu Santo y al ser la primera militis, la primera que lleva el reino de Dios, en ese sentido también es ejemplo de cómo llevar el reino de Dios, llenándose del Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque al ser milites y el insistir sobre lo de milites, soldado, milites, lucha, tal, podemos caer en una especie de ponernos a hacer miles de cosas. Y ahora hay que hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y nos olvidaríamos de que la Virgen María no hizo muchas cosas, sino que simplemente, sobre todo, se llenó de Dios. Dijo sí a Dios, ¿vale? Sí a Dios y no a Satanás. Ese es el resumen de toda la vida de la Virgen María. Que, por otra parte, es verdad que la Virgen nos impulsa a hacer cosas. Y quien dijera, no, bueno, pues ya está, no hacemos nada, se equivocaría. Sería poco humilde con la Virgen. Pero todo esto ha de estar enraizado en un corazón lleno de Dios. Por eso la Inmaculada es el camino del reino, ¿vale? Bien, ¿se entiende esto? ¿Me vais siguiendo? ¿Vale? Tengo aquí textos de Maximiliano, pero prefiero acabar bien antes y luego vamos a los textos, ¿vale? Porque Maximiliano María Kolbe además tiene una cosa, que si buscas los textos así como por que ahora hable de la Inmaculada, no te lo vas a encontrar. Porque siempre habla de todo, ¿vale? Porque desde la Inmaculada lo dice todo. Entonces, las 7 palabras estas que os digo, quizás están en todas las cartas, ¿vale? Entonces, uno quiere decir, vale, pero que hable solo de esto, imposible, habla de todo, ¿vale? Entonces, mejor al final y así sintetizamos, ¿vale? Bien. Bien, luego entonces la siguiente palabra que teníamos era Satanás, ¿vale? El enemigo a combatir, ¿vale? Que es muy importante. A ver, no es lo más importante, evidentemente, porque Satanás, bueno, pues va a ser derrotado, o sea, tranquilos, no pasa nada, ¿vale? Tenemos ya el partido ganado, eso ya está comprado, porque el árbitro es nuestro, ¿no? Pero sin embargo es importante no equivocarse respecto al enemigo, porque es muy importante ponerle cara al enemigo, porque podemos estar toda la vida combatiendo contra algo que eso no es el enemigo, ¿no? Puedes pasarte toda la vida peleando con tu hijo por una cosa y que no sea nada importante esa cosa, ¿vale? Esto pasa mucho en una parroquia, sobre todo cuando trabajas con adolescentes y te vienen mucho los padres a decirte, padre, tal, no sé qué, es que mi hijo es muy impuntual, es que no sé qué, y digo, no pasa nada que sea impuntual, porque es adolescente y hay problemas mucho más graves que sea impuntual, ¿vale? Porque puede llegar muy puntual a sitios muy malos, entonces claro, no tiene ningún sentido. Mientras más puntual, peor. Ojalá que sea impuntual, porque si llega 10 minutos tarde, se pierde 10 minutos de un desastre. Pero entonces es muy importante que Maximiliano, en ese sentido, tiene una luz muy grande para descubrir el enemigo, ¿vale? ¿Os acordáis de aquella anécdota que marca mucho la vida de Maximiliano María Kolbe, que es cuando él va al noviciado en Roma? Él ya ha entrado a los franciscanos, tiene que hacer el noviciado, o no sé si el primer año de sacerdote o diaconado, no me acuerdo bien, pero es el año 1917. Entonces va a Roma.
Y en Roma se encuentra con el centenario de la masonería. Entonces ahí están los masones pues celebrando su centenario, no sé qué, y con pancartas, abajo el Papa, arriba Luzbel y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y esto le conmueve profundamente a Maximiliano. Siente una gracia muy fuerte de Dios, de decir, es que no, arriba el Papa, abajo Luzbel, arriba la Inmaculada, arriba el reino de Dios, e intentemos levantar el reino de Dios como sea. Y es a raíz de eso que él crea la primera estructura, el primer grupo de la milicia de la Inmaculada, como un poco en respuesta a este movimiento verdaderamente satánico de lucha contra la Iglesia. Por tanto, Satanás es su gran enemigo, y un gran enemigo que él puede descubrir o ve el verdadero mal que hace Satanás, cómo se inocula en las almas, cómo entra, cómo tienta, cómo va poniendo trabas al reino de Dios, con una confianza grande de que Dios siempre sale adelante, pero también viendo que muchas personas, al no estar aferrados a la Inmaculada, terminan cayendo en esta corriente satánica, verdaderamente, ¿no? O corriente de pecado, lo que sea, cayendo como en esta tentación, ¿no? Entonces, Maximiliano en ese sentido va a luchar incansablemente contra Satanás, ¿no? O contra el reino de Satanás. Porque también Maximiliano reconoce una cosa, reconoce que Satanás se sirve de un cierto orden, ¿no? También tiene su ejército, un ejército que tiende a la discordia, al odio entre ellos, pero que de alguna manera actúan también en cuerpo, ¿no? Y esto, claro, al ver la masonería le queda como especialmente claro, le queda patente. Satanás actúa en cuerpo y por tanto tenemos que responder como cuerpo. Tenemos que responder con un ataque organizado. Esto no puede ser de cualquier manera. Entonces, ¿quién organiza ese ataque? Pues María Inmaculada, ¿vale? Solo ella puede estructurar verdaderamente todas las filas de la cristiandad, digámoslo así, ¿no? Bien. Bien, y luego también Maximiliano en ese sentido nos enseña las armas para combatir al demonio, ¿no? Las armas de combate al demonio de Satanás son profundamente sobrenaturales. Las armas para combatir a Satanás en Maximiliano María Kolbe no son, no sé, un gran proyecto, un diseño muy impresionante de su muy ensayo sono, de su ciudad de la Inmaculada, no es una publicidad y un diseño gráfico de primer orden, no se trata de eso, sino que reconoce que la salvación nos vendrá de una gran confianza en Dios y en Jesucristo. Pero desde ahí, también Maximiliano María Kolbe va a poner todo al servicio de Jesucristo, y por esta batalla contra la extensión del mal, del pecado, de la tentación, ¿no? Y en ese sentido es muy admirable los esfuerzos también científicos que hace Maximiliano María Kolbe, o sea, de máquinas, de procesos, de la imprenta, de la revista del Caballero de la Inmaculada, y se ve también en sus apuntes, sus dibujos, que dibuja, pues qué sé yo, este engranaje y este otro, y cómo se van a calzar las piezas, y está como muy preocupado de detalles que uno dice, pero ¿y cómo tenía tiempo para dedicarse a esto? Bueno, también debía ser como muy genial, y él también tenía una mente un poco ingenieril, así, de ingeniero, pero se preocupaba hasta esos detalles en servicio al reino de Cristo, en servicio a la lucha contra Satanás. Pero entendedme que no caía en la tentación de decir, vale, como tenemos muy buenas máquinas, vamos a hacer gran bien. No, Maximiliano no lo oiréis nunca decir eso. Lo que le oiréis decir es, necesitamos máquinas para el reino de la Inmaculada. Y como tenemos a la Inmaculada, ganaremos la batalla, ¿vale? Es decir, todo estaba en orden a la Inmaculada, pero la importancia y el énfasis estaba puesto en ella, en la Inmaculada, ¿no? Entonces hay como un equilibrio también ahí muy interesante en la vida y en las cartas de Maximiliano María Kolbe, un equilibrio del detalle, de las cosas concretas que son necesarias para esta lucha, pero al mismo tiempo no poner la confianza en ellas, ¿no? Porque no sé, uno puede decir, oye, quizás tenemos que hacer la romería a este santuario de la Virgen.
y tendremos que esforzarnos por hacerlo bien, por conseguir un autocar, por, pues qué sé yo, organizar bien, llamar a todos los militares, no sé qué, no sé cuánto. Y es maravilloso que se haga, es muy necesario que se haga. Como era necesario para Maximiliano María Kolbe tener ayudantes, tener frailes, y tener buenas máquinas, ¿vale? Pero nunca puso su amor, ni en las máquinas ni en la ciudad, porque sabía que contra Satanás aquello no valía nada. Y sabía que si Satanás les tentaba por alguna parte, era por como vanagloriarse del bien que se hacía. Porque se hace mucho bien con la Inmaculada bajo como estandarte. Muchísimo bien. Entonces Satanás la manera de engañar, ¿cómo sería? Sería, oh, mira todo el bien que hacéis. Entonces dejarse de fijar en la Inmaculada y empezar a mirar el bien que hacemos. Entonces Maximiliano en ese sentido está como muy vacunado contra toda vanidad y contra toda soberbia y se nota en sus cartas que su insistencia es siempre hacia María, ¿no? Miremos a María, no la obra que hacemos por María, ¿vale? Que la tentación a veces no es tan, no sé cómo decirlo, es sutil, ¿vale? Bien, pues Satanás, el enemigo a combatir. Bien, en cuarto lugar tenemos caballero, soldado, milites de la Inmaculada, ¿no? Lo hemos ido ya diciendo, este sentido de la lucha por la fe, la lucha por el reino de los cielos, la lucha por el reino de la Inmaculada, ¿no? Tenemos que pensar que tiene una vida de un esfuerzo tremendo, o sea, una cosa que realmente no paraba. Entre rezar y su obra apostólica, entre llevar la ciudad de la Inmaculada en Japón, llevar la ciudad de la Inmaculada en Polonia, en el Caballero de la Inmaculada, y en ir fundando casas y conventos, etc., y por todas partes ir llevando el tesoro de la Inmaculada, era un esfuerzo titánico realmente. Realmente titánico, y escribiendo cartas y a unos y a otros, dentro de la misma orden en un momento le ponen muchos problemas y muchas trabas, y entonces él apela a lo que son la gran corriente, la gran tradición mariológica, mariana de los franciscanos, para recordarles a sus superiores que es solo con la Virgen que la obra saldrá, o sea, que la orden franciscana verdaderamente cumplirá sus frutos y para aquello para lo cual lo destinó San Francisco, y tiene este sentido como una gran humildad con sus superiores. En un momento, en una carta, no me acuerdo cuál, pero una carta que está todo este problema, su superior le dice: si usted quiere, yo lo anulo todo. Yo, si hace falta, cerramos y todo se acabó, porque yo me someto totalmente a la obediencia. Ahora, si no me lo dicen, yo seguiré por la Inmaculada lo que sea, ¿no? Y en ese sentido es un soldado, y es un soldado, no se cree general, ¿no? Sino que se sabe al servicio de la Iglesia, al servicio también de la misma orden franciscana, y evidentemente al servicio de la Inmaculada, ¿no? Y luego también está aquel detalle, ¿no?, de que un soldado está dentro de un cuerpo. Un soldado no es un francotirador. Un soldado necesita de hermanos también soldados. Un soldado no puede ir solo a la batalla, a la guerra, porque si va solo está perdido, ¿no? Y este sentido de cuerpo quizás es lo más difícil de cumplir, ¿no? Porque nos es muy fácil, pues ya está, me consagro y me olvido, ¿no? O yo lo vivo personalmente, y yo tengo mis medallas milagrosas, y yo las voy repartiendo por ahí, y yo hago mi consagración personal cada día, y yo a mi familia pues les transmito esto, pero no formo un cuerpo con los demás milites, que es la parte más dura, más áspera, porque tengo que renunciar más a mí mismo, más a mi tiempo, porque tengo que pasar frío, porque hay que venir aquí a la iglesia de los franciscanos y es invierno y no sé qué. Y cuesta más, y es verdad que cuesta más, ¿no? Y también cada uno tendrá que ver sus posibilidades y si puede o no puede, etcétera, ¿no? Y claro que cada uno ha de vivirlo en primer lugar dentro de uno. Pero creo que sí que hay que insistir en este verdadero compromiso
Y es por el reino de la Inmaculada. No es simplemente porque somos muy amigos, o no es simplemente porque tengo que ir porque me consagré, sino es en servicio de ella, para que ella reine, para que... Y pensar que al final la acción más fácil es la mera presencia. Porque si se organiza algo y tú estás, tú haces bien simplemente estando. No tienes ni que, no sé, que dar una charla o que llevar comida o que... no, tu mera presencia ya es confirmar a los demás en que vamos juntos. Y es bello para los demás verte ahí. Entonces es un acto de generosidad maravilloso y súper fácil. Que casi no requiere esfuerzo, más que estar. Entonces yo también os animaría a que no se quede simplemente en un momento de consagración, sino buscar ese sentido de cuerpo, ¿no? O mover a otros a que también se consagren y quizás con 2 o 3 montar algo en una parroquia o montar, pues qué sé yo, unas conferencias sobre la Inmaculada y ser creativos también en esto de la Inmaculada. Maximiliano como soldado es un hombre muy creativo, no es un hombre pasivo, no se contenta. No es como, ya, bueno, pues ya está lo que hay en la parroquia, el párroco me ha dicho que no y ya está. Pues no, sigue tocando puertas, insiste a tiempo y a destiempo, como Dios ha insistido contigo, por otra parte, conmigo y con todos, ¿no? En ese sentido, o cada uno, no sé, hay gente que, no sé, hace pasteles, ¿no? Pues que haga un pastel a la Inmaculada y que invite a la gente a pastel a la Inmaculada. No tengo ni idea, ¿vale? Porque a mí me gusta el pastel y por eso me ocurrió eso. Pero cada uno tiene sus talentos y sus medios, sus posibilidades, ¿no? O como ya digo, también el más fácil, el más inmediato y el más maravilloso es la mera presencia, ¿no? Pero al mismo tiempo pues tengamos no sé, esa preocupación por el reino de los cielos, de sentirnos de verdad soldados, y quien está preocupado por algo, pues pone medios para que ello vaya bien, ¿no? Si yo estoy preocupado por un hijo, o estoy preocupado por mi padre, estoy preocupado por no sé qué empresa, porque trabajo en un banco y resulta que las cosas no están yendo bien, pues pondré muchos medios para que la cosa salga a flote, ¿no? Pues lo mismo para para el servicio del reino de Dios y mucho más, ¿no? Está siempre aquella palabra que siempre nos resuena fuerte a los cristianos y es: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Bueno, pues no había nadie más astuto que Maximiliano María Kolbe. Nadie, ¿vale? Muy bien. Pues, palabras de Maximiliano, ¿vale? Se llama de la Inmaculada porque sus miembros se han consagrado sin restricciones a la Santísima Virgen María Inmaculada, para que ella misma obre en ellos y por medio de ellos y derrame sobre otras almas, siempre a través de ellos, la gracia de la luz, de la fuerza y de la felicidad sobrenaturales. Fijaros qué maravilla, porque es soldado, pero soldado como instrumento. Es instrumento en manos de la Inmaculada. Que esto también es importante, no somos soldados como que vayamos a ir a convencer a la gente así. No, somos instrumentos de ella. Y ella se sirve de nosotros como quiere. Y nosotros se trata de que dejemos pasar la luz de la Inmaculada, ¿vale? Además se llama milicia, porque no puede permitirse descansar. Antes bien, por medio del amor pretende conquistar los corazones para la Inmaculada y a través de ella para el corazón divino de Jesús y en definitiva para el Padre Celestial. ¿Perteneces a las filas de esta milicia? ¿Querrías tender una mano caritativa a los que te rodean? Conságrate también tú a la Inmaculada. Deja que ella obre por tu mediación y esparcirás sobre la tierra mucha felicidad, también en estos tiempos nuestros. Ofrecerás a muchas almas inquietas paz y serenidad en Dios. Hacer todo cuanto se haga de la mejor manera en favor de la Inmaculada, pero con calma y recogimiento, sin ajetreo, sin inquietud. Hay que entregárselo todo a la Inmaculada y ella nos inspirará cómo hacerlo. Hermanos, esforzaos por conseguir esa paz en todos vuestros actos, ocupaciones y asuntos, en los problemas, todo hay que entregárselo a la Inmaculada, pronunciando el nombre de María y olvidando todos los problemas. La Inmaculada se ocupará de todo y pensará en todo. Fijaros cómo se va como
se incluye aquí todo, ¿no? Tanto el hacerlo todo por la Inmaculada, el confiar todo a la Inmaculada, el que ella esté en todas las cosas y que a través de nosotros pase la luz de la Inmaculada, ¿vale? Muy bien. Pues pasamos a la quinta palabra, ¿vale? Hemos dicho reino de Dios, hemos dicho la Inmaculada, hemos dicho Satanás, hemos dicho milites, lucha por la Inmaculada contra el mal, contra el pecado, ¿vale? Y por el reino del divino corazón de Jesús. Bien. Y tenemos ahora sacerdote católico, que esto, como os decía, es más particular de Maximiliano, porque aquí no todos pueden ser sacerdotes católicos. De hecho, solo yo, ¿vale? Me parece que de aquí acabaré solo yo. Pero también es verdad una cosa, que el sacerdote católico, viviendo en plenitud su sacerdocio, como Maximiliano María Kolbe, recuerda a toda la Iglesia que hemos sido bautizados y hemos sido hechos sacerdotes. Porque en el fondo toda la Iglesia ofrece el sacrificio. Todos juntos nos unimos para ofrecer el sacrificio de Cristo. Es verdad que unos lo hacen bajo el sacerdocio ministerial, que es propio de aquellos a los que se les imponen las manos y que asisten al obispo. Bien, pero todo bautizado ofrece la víctima. Y todo bautizado está llamado a ofrecerse con Cristo en el altar. Y dice San Pablo, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, y no os ajustéis a este mundo, conformándoos con los placeres de la carne, ¿no? Tenemos que ofrecer nuestra vida en el ara de la cruz, y cada uno tiene la suya, por el reino de Cristo, ¿no? Entonces, Maximiliano María Kolbe, como tan identificado, tan configurado con Jesucristo, nos recuerda esto, ¿vale? Nos recuerda nuestro propio sacerdocio. Y que en el fondo se trata de vivir con María plenamente nuestro sacerdocio de bautizados. Plenamente tu bautismo. Como confirmando el bautismo, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Aunque esto ya sabéis que es una herejía, pero no es mía, es de ángeles, entonces yo lo puedo decir, ¿vale? ¿Vale? Pero entonces, Maximiliano como sacerdote, es impresionante que en el martirio de Maximiliano, ¿os acordáis? Que él se intercambia por un prisionero padre de 6 hijos o tal, soy padre, por favor, no me matéis, ¿no? Entonces Maximiliano dice, pues yo me pongo por él, ¿no? Yo asumo su castigo, lo cual es como profundamente a imagen de Cristo, ¿no? Pero entonces el nazi, el comandante o quien fuese, ¿no? Le pregunta, así imagino que con cierta arrogancia, ¿no? Como, ¿quién eres tú? O sea, como, ¿qué haces tú aquí? Y él dice, soy un sacerdote católico. No dice, soy un milites mariano, ¿vale? Esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿vale? No dice, soy Maximiliano María Kolbe. No dice, yo he fundado la ciudad de la Inmaculada. Dice, simplemente, soy un sacerdote católico. O sea, que cuando Maximiliano María Kolbe quiere ir a lo más nuclear de sí mismo para afrontar la muerte, él dice, soy un sacerdote. Lo cual quiere decir, soy otro Cristo. Porque el sacerdote es Jesucristo. Está clarísimo en Maximiliano María Kolbe. Y entonces se identifica de tal manera con Cristo que lo que le define es ser sacerdote. Porque el sacerdote, básicamente, lo que hace es ofrecer a Dios un sacrificio. Por eso Cristo es el sumo sacerdote. Pero entonces, Maximiliano, ¿qué busca ahí? Simplemente ofrecer su vida como sacrificio. Como sacrificio en manos de la Inmaculada a Dios, ¿no? Pero si descubrimos toda la lucha, toda la obsesión de Maximiliano María Kolbe por la Inmaculada, es siempre una entrega sacerdotal. Es siempre un darse como Cristo se dio en la cruz. Es siempre un sacrificarse por los hermanos. Es un continuo estar pendiente de Dios, Padre, a través de la Inmaculada y de los hermanos. Esa sed de almas, ese buscar por todas partes su salvación, ese comunicar el bien, ese deseo de que la Inmaculada y su belleza, que miren a María, que digan el nombre de María, como aquello que es camino de salvación, eso es profundamente sacerdotal, ¿no? Entonces Maximiliano en ese sentido es como de tomo y lomo un sacerdote, ¿no? Y de ahí pues también su profunda unión a Jesús Eucaristía. Y esto también es bello, porque en el fondo a veces
se tiene, ¿no? Está como este cierto recelo de la Virgen, como que si la Virgen nos alejara un poco de Jesús, ¿no? Porque en el fondo es como si la Virgen fuese un paso previo a Jesús, entonces hay gente que se queda solo en la Virgen. Eso es totalmente falso, ¿vale? Es absurdo, o sea, no hay quien lo pueda llegar a entender. ¿Por qué? Porque la Virgen realmente lo que hace es preparar un corazón sacerdotal, preparar un corazón lleno de Cristo. Y en ese sentido sí que podemos ver en Maximiliano que la Virgen María le va eucaristizando, si me permitís la palabra, ¿vale? Es decir, le va volviendo Eucaristía, le va haciendo más devoto del misterio del altar, le va haciendo como cada vez más penetrado del sentido de quien celebra la Eucaristía, ¿vale? O sea, la Virgen María le va como metiendo en el Monte Calvario. Es bonito porque cuentan los testimonios de aquellos que acompañaron a Maximiliano María Kolbe en la prisión de Auschwitz, cuentan que estaba totalmente entregado a los demás, que ya la cosa rayaba como en la locura, que si había que darle comida, que si había que compartirle el vestido, que si había que cavar la zanja, él siempre a los demás, incluso a los mismos guardias. Y si había un problema o si le podía dar una sonrisa, ahí estaba. Es decir, una persona que ya no se acuerda de sí mismo, está totalmente volcada hacia los demás, ¿no? Bien, eso es, pues, sacerdote católico. Bien. Y dice, pero entre los sobrevivientes quedó grabada a fuego la pasión de Kolbe. En la barraca y hasta en la última celda, exhausto, ofició misa todos los días e impartió la comunión con el pan ácimo y el vino que le conseguían algunos de los guardias nazis que lo admiraban. O sea, fijaros, ¿no? O sea, hasta el último día, celebrando exhausto, en medio de todos los trabajos del campo de concentración, del frío, de las condiciones paupérrimas en las que vivía, pues celebrando la misa, ¿no? Y que se la proveían los mismos enemigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque le admiraban su caridad, ¿no? La ayuda a todas las almas para que la conozcan y la amen y se acerquen a través de ella al corazón divino de Jesús, cuyo amor por nosotros lo impulsó hasta la cruz y el sagrario, ¿no? Decía Maximiliano. Bien. Y acabo con las dos coronas. ¿Acordáis de esa anécdota de Maximiliano María Kolbe, que recibe de la Virgen dos coronas, la corona blanca y la corona roja? La corona blanca de la pureza, la corona roja del martirio. Y la corona blanca, es bello pensar que Maximiliano vive la pureza como San Francisco de Asís vive la pureza. O sea, Maximiliano en esto se muestra como un hijo privilegiado de San Francisco de Asís, ¿vale? Porque es una pureza que, como decía, no es solo la castidad, no es solo su celibato, sino es una pureza de ver las cosas con sencillez, con pureza, directamente, sin engaño, sin doblez, sin hipocresía. Las ve como iluminado por el Espíritu Santo, las ve en su esencia, que tienen que conducir al reino de Dios, y ya está, ¿no? En ese sentido, penetra en las cosas de la fe como con una alegría, tal cual era San Francisco de Asís, ¿no? Y es también la pureza que trae la pobreza. Y en ese sentido también hemos de aprender como milites, que el milites, como dice San Ignacio en el Evangelio, el soldado de Cristo ha de vivir como Cristo, para que teniendo parte en las penas, tenga también parte en la gloria, ya de vestir como yo, ya de comer como yo, ya de dormir como yo. En ese sentido siempre pues nos va bien un cierto tono de austeridad, ¿no? El milites mariano no es una persona que guste derrochar. Evidentemente hay cosas de la familia, hay cosas que tenemos que estar, y no sé, si tengo que ir a una boda, pues no sé, igual me tengo que poner joyas, pues mira, está, ¿no? Cada uno que haga lo que pueda y lo que sienta que Dios le llame. Pero Maximiliano nos llama a cierta austeridad. Y también a dar, no a guardar, no ser avariciosos, porque eso al final genera un corazón que no mira las cosas con pureza, ¿no? Y esto nos va muy bien, dar, ¿no? Dar pues a obras buenas o a no sé, a la misma milicia, a lo que tenga que hacer, o si hay que pues conseguir un autobús, y yo tengo dinero, pues pongo más dinero, ¿no? No ser en ese sentido como
como preocupados por los bienes de este mundo, sino desprendidos como Francisco de Asís. Ese era el corazón de Maximiliano, ¿no? La dama pobreza que le llamaba San Francisco, su esposa con la que se desposó. ¿Por qué? Por ser todo de Cristo, ¿vale? Bien. No me enrollo porque creo que ya hay que ir acabando, ¿vale? Pero, bien, la última carta de Maximiliano es el martirio, ¿no? Que es la coronación de su vida y que es como el colofón que lo sintetiza todo y que nos llama también a nosotros pues a dar la vida en un mundo pues difícil también. Sabéis pues cómo fue el martirio de Maximiliano María Kolbe, las circunstancias que lo rodeaban, pero sobre todo lo rodeaba un profundo ateísmo, la profunda negación de Dios. Entonces el santo muere por el ateísmo, ¿no? y muere para que este mundo que se ha declarado ateo pues reconozca a su Salvador, a Jesucristo el Señor, ¿no? Y en ese sentido, pues el mérito mariano también tiene que tener este horizonte, de que este no es mi mundo. Mi mundo es el cielo, es la vida eterna con Cristo, ¿no? Bien, yo me quedo aquí porque yo creo que ya es suficiente, pero no sé si hay preguntas o si queréis que leamos alguna cosa. ¿Puedes explicar las armas de San Maximiliano? Lo que hace que la consagración de San Maximiliano tenga ese carisma más práctico, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre la parte práctica se la dejo a Ángeles porque la domina más. Pero creo que, a ver, hay un arma que es muy fundamental en Maximiliano, más allá de las armas de todo cristiano, ¿vale? O sea, San Maximiliano María Kolbe en ese sentido, pues acoge la Iglesia, la abraza completamente. Entonces, pongamos las cosas en su sitio, y lo primero es la Eucaristía, lo primero son las armas, ¿vale? Lo primero es la adoración, lo primero es pues el rosario, lo primero es las armas de la Iglesia, ¿vale? No hay que decir como que una especie de club que tiene sus propios métodos, no, eso Maximiliano no le gustaría nada. Pero sí que él descubre algunas cosas como muy poderosas. Lo primero es la consagración. Tener la consagración como algo de verdad importante en mi vida. Uno lo prepara, como dice él, trabajando también con paz. No se trata de agobiarse, a ver, que tengo que preparar. No, mira, prepararlo con paz, pero preparada, ¿vale? La consagración, y sentida, y hecha con amor, ¿no? Y luego, esta consagración se renueva. Y eso también lo tiene Maximiliano como un arma importante, que renovemos el corazón en esta consagración. Diariamente, semanalmente, mensualmente, hay distintos tipos de renovación. Pero yo diría que lo mejor es diariamente y luego también al mes, o a los 6 meses, al año, pues un evento especial, ¿no? Una celebración, una comida, lo que sea, pero que se note que aquí hay algo, ¿no? O sea, que esto es un día como quien celebra su cumpleaños, ¿no? Y luego también está la medalla milagrosa, que es un elemento como muy práctico en la vida de Maximiliano María Kolbe, que él usó mucho y al cual él le tenía mucha fe. ¿Por qué? Porque hace milagros. La medalla milagrosa, lo dice su nombre, hace milagros, ¿no? Entonces yo creo que sí que esto también es importante que nosotros lo aprendamos, sobre todo por esa humildad de las cosas sencillas, tiene mucha eficacia, ¿vale? Bueno, y ahí pues hay gente que le da todo tipo de usos a la medalla milagrosa. Cada uno también tiene que ver pues a qué le lleva el Señor, ¿vale? Porque, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, cada vez que iba a fundar, lanzaba medallas milagrosas, ¿vale? Yo, si soy sincero, también lo hice, ¿vale? Porque en un arrebato de Madre Teresa de Calcuta, estábamos en la parroquia y hay un colegio. Esto, bueno, no sé si puede quedar grabado, pero es igual. Un colegio de unas monjas que no permitían que entráramos, por lo que sea, no me dejaban trabajar ahí. Y el colegio está sobre la parroquia, está al lado. Y yo lo que quería era entrar al colegio, porque veía que se podía hacer mucho bien, muchas familias, muchos chavales. Y bueno, a mí me obsesioné con el colegio, ¿no? Entonces dije, vale, pues vamos a rodear el colegio. Bueno, pero estuve mucho tiempo como con rabia de no poder entrar, ¿no? Y hasta que un día dije, bueno, pues ¿qué tal si rodeamos el colegio? Voy a rodear el colegio lanzando medallas milagrosas hacia el colegio, ¿no? Y esto era verano.
Era mayo, junio, más o menos, ¿no? Y era, me acuerdo patente, eran a las 7 de la tarde y yo lanzando medallas, ¿no? Pues en septiembre la monja nos llama para entrar al colegio. Porque el padre se iba, el que estaba, que era un desastre, pobre hombre, pero bueno. Y entonces necesitaban quien atendiera pastoralmente el colegio. Y bueno, aquí estamos. Bueno, pues la medalla milagrosa hace milagros, ¿no? También conozco a algún sacerdote que en su pueblo le pusieron una discoteca. Una discoteca de estas, bueno, un desastre, porque toda la juventud del pueblo acaba en la discoteca y todo el trabajo que había hecho con los jóvenes, el grupo de confirmación, pues se les fue inmediatamente por la... Y entonces dijo, no puede ser. Entonces se coló con otro sacerdote dentro de la discoteca por la noche, estaba vacía, por supuesto, con pasamontaña y todo, y llenaron de medallas milagrosas la discoteca. Pues duró un mes. Había ido a la quiebra, ya. Entonces, bueno, pues así la Inmaculada hace este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que si tenéis algún problema, pues, ¿vale? Medallas milagrosas, ¿vale? Bien, no sé si hay algo más que...